Dios les bendiga, bienvenidos a este nuevo episodio, capítulo número 2 del libro Maldiciones sin quebrantar. Hoy estaremos hablando sobre las razones legales que puede existir o que nosotros le damos también a Satanás eh, para que una maldición fructifique, se le podría llamar de esa manera, en nosotros. Estamos hablando sobre este libro, Maldiciones sin quebrantar, porque de hecho este grupo inició, todos los que estamos aquí iniciamos, pues este grupo se inició cuando Alice, Dios le da unos sueños y le dice que me tiene que buscar a mí. Y ahí está Alice hoy con nosotros. Y unos días antes unos 15 días antes de que Alice me hablara por primera vez, Dios me había puesto a leer este libro de Maldiciones sin quebrantar. Lo estábamos leyendo en ese entonces con el grupo que yo tenía a cargo, y a los 15 días viene Alice y el Señor, cuando yo estaba hablando con Alice, el Señor me dice: ¿por qué crees que te puse a leer ese libro? Y entonces me dice: aquí hay una maldición sin quebrantar. Wow, entonces yo dije: mira, Alice, solo el simple hecho de yo estar aquí, no por mi persona, sino porque cuando Dios ya le habló a Alice que me buscara a mí, él incluso en esa semana me puso en ayuno y oración. Entonces yo ya sabía que ustedes se van a dar cuenta que por eso el libro menciona que nosotros no nos podemos meter en terreno de Satanás si Dios no nos ha llamado a eso. Entonces cuando Alice vino conmigo, yo ya sabía que tenía de parte de Dios la autoridad para poder trabajar en esos ámbitos espirituales en toda la vida de Alice. Por eso inmediatamente, no en son de fanfarronería, sino en son de conocimiento espiritual, yo le dije: Alice, desde este mismo momento que yo estoy aquí, muchas cosas están siendo quebrantadas. No solo porque Dios te lo mostró, sino porque también Dios me preparó a mí para poder trabajar con tu persona. Y este fue el libro que realmente destacó y nos desenvolvimos y nos hemos estado desenvolviendo en todo el trabajo que hemos hecho, incluso hasta con Byron. A los meses vino Byron también y Dios empezó a mostrar maldiciones sin quebrantar en la vida de Byron, y empezamos a trabajar y empezamos a visualizar. O sea, estamos tocando estos temas no porque queramos tener un tema de auge o llamar la atención, sino que durante todos estos meses atrás, años se podría decir, nosotros hemos estado trabajando sobre esas maldiciones y hemos estado eh, fluyendo en eso en cada una de nuestras vidas, no con los demás, con nosotros mismos. Aparte que yo personalmente he tenido en cabal, cuando Alice vino esos años, yo tuve varias experiencias de las cuales creo voy a tocar unas en este podcast, donde Dios me lleva a un montón de familias a quebrantar maldiciones que venían por hechicería, que venían por familias que habían sido brujos, eh, y etcétera, etcétera. Y vamos a ver, ustedes van a ver que en el desarrollo de este segundo capítulo, la persona aquí, Rebeca, menciona sobre muchas de cosas que nos pueden atraer demonios, por las cuales demonios pueden meterse, que incluso menciona hasta animales, y de la cual cuando nosotros estuvimos hace años atrás, yo tuve una experiencia, que hay jóvenes aquí que son testigos de cómo demonios entraron en un animal y estaban haciéndole la vida imposible a un hermano en ese entonces. Entonces, por eso estamos hablando todo eso, porque Dios nos ha llevado, nos ha hablado que tenemos que no solo quedarnos nosotros con la información, sino que también tenemos que sacar a la luz esto para que muchas personas tengan la oportunidad de poder ser libres de maldiciones, pero también tengan la información, porque
Hoy en día en las redes sociales estamos escuchando bastante sobre mucha motivación cristiana, que Dios te va a levantar, que este año es tu año, y pues dar palabras bonitas y proclamar de ese tipo de evangelio es muy fácil, pero yo que llevo bastante tiempo, nací en un hogar cristiano y llevo bastante tiempo viendo las iglesias, o sea, teniendo contacto, viendo, el Señor ha abierto mis ojos para ver cómo es que incluso hasta los mismos cristianos que van a las iglesias siguen bajo maldiciones. No hay un rompimiento de maldiciones y siguen en pobreza. O sea, la gente va a la iglesia, son muy buenos cristianos, la gente son muy buenos religiosos, pero siguen bajo maldiciones por su familia. Terminaron en destrucción, terminaron en pobreza. Las iglesias solo terminan sacándole el dinero a la gente, pero nunca terminan trabajando, porque lo único que sabe decir la iglesia hoy en día es ofrende, diezme y Dios va a quebrantar toda maldición. Pero no enseña, como hablábamos en el capítulo pasado, que una maldición no solo se quebranta con oración o con diezmo, con ofrenda, se quebranta con un cambio de actitud. Y eso, lo que creo yo, le ha faltado a mucha iglesia, a mucho pastor enseñar, tal vez porque no se tiene el conocimiento de decir, vas a salir de esta maldición, pero no solo va a ser con oración, no, vas a tener que levantarte y ahí sí aceptar la guía de Dios, como Dios ha sido con nosotros, con Alice y con Byron, que Dios ha llevado, incluso se ha metido, hey, hagan ejercicio, hey, organicen su negocio. Mira, a tu negocio todavía le falta organización. A tu negocio, ¿por qué? Porque no se puede hacer lo espiritual sin dejar de trabajar, porque decíamos en el capítulo pasado, hemos formado conductas que alimentan las maldiciones. Y cuando Dios viene, puede quitarle todo el derecho al enemigo, todos los derechos que nuestras familias le han entregado, que nosotros le hemos entregado. Dios puede quitarle la autoridad a los demonios, pero nunca va a poder cambiar tu actitud. Y ahí es donde muchas iglesias siguen bajo maldición. ¿Por qué? Porque no han cambiado su manera de vivir. Y aparentemente como que salir de una maldición sin quebrantar, como que si fuera algo muy difícil, pero es algo bien fácil, porque nosotros tenemos al Todopoderoso a nuestro lado, al que todo lo puede de nuestro lado, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y la tierra, pero Él mismo no puede quitar los derechos que familias de nosotros o que nosotros mismos le hemos entregado a Satanás, sino que somos nosotros los que tenemos que desautorizar. La palabra de Dios dice, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra será atado en el cielo. Así que, de alguna manera, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, le damos autoridad aquí en la tierra a los cielos, para que los cielos puedan decir, Lester ya dice, bueno, Señor, libérame de la pobreza. Los cielos escuchan y dicen, Lester le está quitando la autoridad a los demonios de pobreza, pero no solo con oración, está huyendo de las deudas, está escuchando consejo de su pastor, y eso le quita aún más la autoridad a los demonios que destruyen. Y vamos a ir hablando poco a poco sobre experiencias reales que yo mismo he visto y he tocado, donde se cumple todo esto, lo que nosotros ahora estamos leyendo en el libro. Amén. Yo creo que ha sido una buena introducción. Damos el tiempo aquí para preguntas o comentarios respecto al capítulo 2, razones legales. Tengo algo que me llamó la atención aquí, que de hecho lo tenía subrayado con eso que mencionabas. Lo voy a leer textualmente y luego te voy a decir qué pienso de esto. Dice, todos nos damos cuenta de que hemos creído en un Dios que es absolutamente justo. No es solamente justo con nosotros, su pueblo, sino también con Satanás y sus servidores. Por lo tanto, si le damos el derecho a Satanás de agredirnos, Dios no interferirá. Exacto. Eso me llamó muchísimo la atención, porque también en otra parte habla
de que tenemos una responsabilidad también. O sea, que si nosotros ya sabemos, o de hecho hasta en un meme por ahí apareció, donde hablaba que Dios nos decía que nos daba libre albedrío. Y después dice, ay, Dios sabrá qué va a hacer. O sea, igual creo que es esto. Siento que es bastante igual porque nos habla de que si hay un pacto, una maldición o lo que sea que ya esté amarrado a nosotros directa, indirectamente, con derecho, como sea, también es una responsabilidad nuestra de romperla. No es solamente de Señor, tú sabrás qué vas a hacer. ¿Sí me entiendes? Sí. En el libro hablaba respecto también a que en el primer capítulo se tocaba el tema de, es que yo no creo que es muy injusto que yo esté pagando el pato de lo que hicieron mi familia. Nosotros no entendemos que los ámbitos espirituales no se mueven como nosotros nos movemos en el ámbito terrenal. Nosotros somos muy permisivos, incluso para lo que entra en nuestras casas o sale de nuestras casas. Somos muy permisivos o nos creemos muy maduros para creer que nosotros sí podemos dominar ciertas cosas personalmente. Miramos las redes sociales hoy en día y miramos cualquier tema. Por ejemplo, en una época yo tuve, por curiosidad, empecé a meterme a TikTok. Y obviamente, como todas mis redes sociales se basan en predicaciones y todo, lo que a mí me salía en TikTok eran en vivos de gente atea, me salían en vivos de cristianos también, me salían en vivos de profetas y de todo. Yo realmente esa red ni la toco, pero yo digo, a mí me llamaba tanto la atención que habían en vivos de ateos donde muchos cristianos participaban y querían refutarle ciertas cosas a este tipo de gente. Y a veces nosotros nos creemos tan maduros de abordar ciertas cosas cuando no entendemos que lo espiritual no es así. En lo espiritual hay reglas, hay sistemas, hay una organización bajo autoridad que, aunque nosotros aquí en la tierra creamos que Dios, como decía, hay que Dios mire qué hace, aunque usted diga eso, Dios no va a ver qué hace con eso. Usted es el que tiene que ver qué hace con eso, porque usted tiene que entender que tiene libre albedrío. Y ahí viene la parte. Es increíble, si cuando yo leí por primera vez este libro, que fue hace muchos años atrás, yo me impresioné de eso. Que no entendemos a Dios. Por eso en los temas que nosotros hemos tocado, que sería bueno que usted lo fue a ver, donde yo estoy hablando de cuando nosotros venimos a Dios, lo que Dios nos muestra es quién realmente nosotros somos. ¿Por qué? Cuando nosotros no nos damos a la tarea de hacer verdaderos procedimientos, el problema es que nosotros a puro tubo queremos crear a un Dios de puros conceptos propios. No sé si me voy a entender. Queremos que Dios sea ese Dios de, que mira Dios qué hace. Dios no va a ser ese Dios. Dios es Dios y Él no va a cambiar. Y aunque usted quiera formar a un Dios y hacer una religión, Dios no se va a mover bajo su religión, bajo su entendimiento. No, hombre, sí, fue una mentirita la que yo me eché. No, Dios nunca se va a mover. Dios es Dios. Nosotros no podemos tener un concepto de Dios. Por eso nosotros tenemos que conocer a Dios. Tenemos que acercarnos a Él y que Él se nos muestre de una manera sobrenatural como Él lo sabe hacer, porque nosotros no podemos tener un concepto de Dios. No sé si me voy a entender, porque ahí es donde caemos en esos graves errores. Cuando nosotros sacamos un concepto de quién es Dios, el problema es que lo desconocemos. Es lo que hablábamos, la predicación cuando hablamos, ustedes conocen a Einstein, pero realmente usted ha oído hablar de Einstein y tiene sus propias conclusiones de Einstein. Por ejemplo, si yo le pregunto a Alice, ¿cómo te imaginas que sería Einstein de amigo? ¿Y cómo te imaginas que sería Einstein de amigo para vos? ¿Y cómo sería para Geraldina?
cada uno me va a dar un concepto diferente de quién sería Einstein. Entonces nosotros, ningún ser humano puede tener un concepto propio de quién es Dios. Él es Dios. ¿A dónde lo podemos conocer? Lo podemos conocer en su palabra. Es lo más genuino que nosotros tenemos, su palabra. Luego de eso, la experiencia, como yo contaba en el mensaje, conocí a Dios afuera de la religión. Él se me presenta porque yo le busco, porque yo digo, Señor, no creo en ninguna religión, no me sustenta la religión a mí, pero yo sé que hay más de ti de lo que dice la religión. Yo te quiero conocer a ti. Yo no me quedé, por eso estamos hablando de, hay mucha gente que dice, no, mire, yo por eso no soy nada, ni chicha ni limonada. No te podés quedar ahí, porque vas a crear un concepto de Dios imaginario. Y no vas a entender que ese Dios es amor, pero es fuego consumidor. No vas a entender que las reglas espirituales se van a mover sí o sí, aunque creas que no se muevan así. Porque todos a este punto pueden decir, no, pero mire, yo estoy bien. No, pero observa tu familia, observa tu vida. ¿Eres feliz? ¿No ves maldiciones en ti? ¿No ves pobreza en tu familia? ¿No ves lo que está sucediendo? ¿Te querés quedar ciego por no querer compenetrarte y conocer a Dios? Entonces, tenemos que conocer que Dios es justo. Es tan justo que a nivel espiritual, si tu abuelita hizo obra de hechicería y le entregó, tu abuelita le entrega derechos a Satanás, el mismo Dios no puede quitar esos derechos hasta que alguien de esa simiente, de esa sangre diga, perdóname, Señor, perdona a mis antepasados. Hasta ese momento Dios puede quitar los derechos de las maldiciones que hay sobre esa familia, porque Dios es justo. Yo daba una predicación hace unos años atrás. Yo decía, Dios me decía, es que la gente cuando oye decir que yo soy justo, automáticamente lo convierten en Dios es bueno. No, Dios es justo. La justicia de Dios, ¿saben qué se basa? No sé si alguien puede buscarme ese pasaje de la Biblia, pero hay un pasaje de la Biblia que está en el Antiguo Testamento donde Dios le dice, si no estoy mal, a Moisés, dice, yo soy justo. ¿Y saben dónde se va a basar mi justicia? En que yo voy a bendecir al que quiera bendecir y voy a maldecir al que él quiera maldecir. Y nadie me puede decir nada. En eso se basa mi justicia. ¡Hala! Pero entonces Dios es malo. No, Dios es justo. No podemos automáticamente decir Dios es justo es igual a Dios es bueno. No, Dios es justo. ¿Qué significa la justicia? Que cuando viene, si lo ponemos en un estrado, venís tú y dices, bueno, Señor, entiendo que estoy bajo una maldición porque la pobreza, yo trabajo, pero yo no veo que haya prosperidad en mí. Me estoy alertando que tengo una maldición bajo mí. O, Señor, ¿por qué no puedo tener hijos? Señor, ¿por qué no puedo dejar de meterme a deudas? Señor, ¿por qué no me puedo casar? ¿Me entienden? Señor, ¿por qué esta enfermedad sobre mí? ¿Me entienden? Hay muchas cosas, que podemos, pero cuando venimos delante de Dios, el Señor te va a mostrar bajo qué maldición puedes estar, o puede ser que no sea una maldición y sea simplemente una actitud tuya, una conducta tuya, porque usted va a decir, ¿por qué no me caso? Ay, mi hijo o mi hija, pero es que no cambias, sos demasiado celoso, ¿quién te va a querer así? Puede ser que eso sea por eso, pero también yo sí conozco gente que no ha logrado formar una familia, incluso porque tiene maldiciones sobre su vida. Entonces, cuando nos ponemos así, Dios te va a mostrar y decir, mira, yo no puedo bendecir tu vida. Y si ustedes se dan cuenta en Ezequiel, donde habla, creo yo, sobre las primicias, dice, no va a haber infertilidad. Es una de las cosas
que Dios bendice, la fertilidad. Entonces yo no te puedo bendecir, yo no puedo, porque hay alguien de tu familia que le entregó derechos a Satanás. Y yo soy justo. Yo soy justo, no puedo tocar, pero tú sí puedes hacer algo. ¿Qué puedes hacer? Clamar, pedir perdón, y entonces yo ya entro en juego, porque yo soy, al final, yo soy el que voy a mandar todo esto y voy a destruir todo eso, pero tenés que pedir perdón. A veces son procedimientos tan fáciles como una oración de diga, Señor, perdona. No hay que trabajar la conducta, pero sí hay que trabajar la oración, es decir, Señor, perdona, y ¡pum!, se libera eso. Así rápido les voy a contar, tocando sobre eso. Hace 3 años más o menos, lo toqué la vez pasada, pero creo que hay mucha gente que va a escuchar y no ha escuchado el primero, y Dios decía, no, menciona esto, por favor, porque por algo dejé que vos experimentaras esto, para que pudieras contar con experiencia propia lo que has vivido. Entonces llega una madre de familia, me dice, pastor, yo empecé a tener sueños donde mi abuela venía y me decía, entregame a mis hijos. Para no ser largo, me dijo ella, mi abuela fue bruja de aquellas de que hasta le hacían cola en la entrada de la casa para que la gente los atendiera. Wow, dije yo. Y en vida ella me decía, yo no sé por qué vos estás viva. Wow. Pero fíjese que hace años yo a la iglesia que asistía, yo en la casa donde nosotros vivíamos era la casa de mi abuela. Y pasaba muchas cosas, se caían cosas, había bulla de esto, se movían las cosas y todo eso. Y entonces yo le dije al pastor que fuera a orar y el pastor fue a orar. Pero yo después de que él fue a orar tuve un sueño donde me mostraban que un árbol, ¿cómo se llamaba el árbol? El pomelo, abajo del árbol estaban una caja, un cofre, donde habían como monedas. Y yo dije, esos son los derechos, o sea que lastimosamente, cuando no se tiene la autoridad, no haces nada, por mucho que vayas a orar. Y entonces este pastor no hizo nada, porque no tiene la autoridad de Dios para hacerlo. Y entonces le dije, y yo digo, ¿cómo le digo a la hermana que no sucedió nada? Y entonces cuando yo tuve ese sueño, yo fui de regreso a la iglesia y me dijo, fíjese, pastor, mira, anda con aquel, porque aquel es el que tiene la interpretación del sueño. Así es que el pastor, cuando fue a orar, fue eso lo que descubrió. Le dije, no, hermana, disculpe. Si eso se hubiera liberado, si los derechos se le hubieran quitado a Satanás, no estuviera teniendo esos sueños donde su abuela le viene a quitar a sus hijos, porque ahí está demandando la vida. La maldición, la representación de la maldición estaba visualizada en su abuela y quería arrebatarle a los hijos. La maldición iba a caer sobre los hijos. Y los hijos son niños. Y entonces le dije, mire, no, siga orando y vamos a ver qué más muestra el Señor, porque esos derechos ahí están todavía. Sí, me dijo, fíjese que mi hermano es así, no, él pasa encerrado en esa casa, sigue, yo ya me salí de ahí, pero mi hermano sigue ahí, mi hermano no es normal, ahí se pasa encerrado, siguen pasando de vez en cuando cosas en la casa, hasta que una noche el Señor me dijo, yo estaba orando y el Señor me recordó de la situación y yo empecé a orar y el Señor me dijo, preséntame a esos niños. Wow, dije yo, entonces se hizo toda la actividad, incluso aprovechamos para bendecir a todos los niños de la iglesia, a presentarlos y el Señor me dio una palabra para los padres. Y cuando se presentó se hizo esa oración, a los días venía la misma persona y me decía, fíjese que ahora tuve un sueño donde venía mi abuela y me decía, no, ahora ya no quiero tus hijos, yo ahora quiero hablar con tu pastor porque descubrió todo lo que nosotros estábamos haciendo. Y lo más impresionante que el pomelo donde estaban los derechos se secó, literalmente, eso fue en físico. Y aquí están testigos los jóvenes que escucharon eso de la misma persona. Se secó el pomelo, el hermano reacciona y que hay que vender la casa y todo.
Era impresionante lo que yo vi. Entonces, en carne propia yo he vivido, cuando venimos con tu persona, lo mismo. Le venimos a quitar los derechos porque hay procedimiento, ¿ya? Hay un procedimiento que seguir para quitarle los derechos al enemigo. Primero, reconocer los pecados de los antepasados. Entonces yo lo mismo le mandé a hacer a esta jovencita: hey, ve a orar y pides perdón por todos los derechos y por todo lo que hizo tu abuela. Porque te podés imaginar que esta mujer era bruja. Te podés imaginar cuánta maldición había sobre una bruja. Porque esta bruja maldijo a cuántas generaciones, a cuántas familias hacía brujería, pero el diablo lo que siempre te va a pedir son: entregame derechos, entregame algo. Y aunque mucha gente ahorita que nos está escuchando está viendo de lejos, usted no sabe que hasta usted mismo puede haber sido la moneda de intercambio. Porque sabes una cosa, todo este ambiente se mueve a través del egoísmo, a través del odio, de la envidia. Y una persona que quiera éxito en esta vida incluso puede entregar a sus propios hijos para él tener éxito. Y usted dice: ¿cómo va a creer eso? Lo existe, lo he visto. ¿Me entienden? Lo estamos viendo con esta señorita. Era la nieta de esta señora. Y la misma viejita le decía: yo no sé por qué tú estás viva. Imagínate eso. Entonces, qué impresionante es entender sobre los derechos. Es entenderlo por los antepasados, pero también entenderlo porque nosotros mismos le podemos, sin hablar de obra de hechicería, nosotros mismos le podemos entregar derechos a Satanás. Y te voy a tocar un punto. Una familia, el esposo cae en fornicación o adulterio. Esa persona inmediatamente le está entregando derechos a Satanás para que cualquier espíritu entre a su familia. ¿Me entendés? Y de repente sale uno de sus hijos que es mujeriego, que no tiene estabilidad, se casa y deja a la esposa y va con otra, y va con otra, y va con otra, una estabilidad en los matrimonios. Y después, ¿sabes qué es lo más curioso? Que el mismo papá que deja entrar o que le entrega derechos a Satanás para que estos espíritus entren a su familia, es el mismo papá que después juzga a sus hijos. Eso yo lo he visto con mis ojos. Pero Señor, usted fue el que abrió. Y todos quieren, y esta persona quieren que todo mundo le perdone su pecado. Pero él no puede perdonar a sus hijos y no entender que fue por él que entraron todos esos espíritus, porque le entregamos derechos. Un ejemplo más simple. Hoy en día hay tantos programas de televisión. Hoy en día hay tanta perversidad, tanta malicia, tanto desorden en las cosas que nosotros vemos en televisión. Tú estás viendo algo y de repente ahora es tan normal que aparezcan las familias igualitarias. Seguí viendo eso. Tú le estás abriendo puertas en tu casa para que eso que nada más ves en la televisión un día sea la puerta de, no un día, ese día sea la puerta donde esos demonios entren y empiecen a tocar a tus hijos y empiecen a decirles: hey, esto es normal, hey, sentí esto, hey, esto y lo otro. Ejemplos tan sencillos. Vemos programas: ay, no, pero es que nos da risa, es que miren, ay, miren esta persona, ay, no, sí, ay, no, miren, nosotros lo vemos solo porque realmente da risa ver cómo este tipo de personas se comporta, y no sabes lo que estás haciendo. Le estás abriendo puertas a Satanás de pobreza. Un ejemplo:
Otro ejemplo, si tú miras que en tu familia, tus padres, tus abuelos o mucha gente de tu familia cae en deuda y nunca se levanta, huye de las deudas. Procura no endeudarte nunca. Porque quiere decir que una deuda es la puerta para que tú empieces a caer en deuda y en deuda y en deuda y en deuda y en deuda. No le abra las puertas. Yo no estoy diciendo que ir a un banco y pedir un préstamo para crecer en tu negocio sea malo, pero cuando tú ves que mucha de tu familia está metida en deudas y no se levanta de eso, tené cuidado, porque eso puede ser una puerta para ti, no puede ser una oportunidad, puede ser tu misma destrucción. Ojo con eso. Amén. Este libro, desde que, como lo mencionabas, desde que el Señor, o sea, igual yo vengo de un hogar cristiano y todo, pero pasé una situación muy, muy fuerte, ¿verdad? Y no hallaba salida, no había. Entonces empecé yo a pedirle al Señor, Señor, dame una salida, Señor, dame una salida. Y ahí fue donde todo empezó, búscalo a Él. Pero a mí o sea, fue algo tan increíble como te empezó Dios a preparar con lo que dice el libro. Te puso a ayunar, estabas leyendo el libro porque sabía que parte de lo que yo tenía iba a ser de esto. Entonces ahí como que te empezó como a preparar, como lo explicaste lo del libro, ¿verdad? De que no cualquiera puede tocar ámbitos espirituales si no tiene la autoridad y no está preparado en eso. Entonces, en cuanto a lo de las maldiciones, el día que platicamos, yo ese mismo día empezamos a hablar de este libro. Incluso yo lo había leído, muchos años atrás yo lo había leído. Yo lo tenía cuando me mencionaste el libro, yo te dije, sí, yo lo tengo. Yo empecé yo le dije ese día al Señor, Señor, si hay algo en mí que viene de mi familia o si yo tengo algo, o si hay alguna maldición vigente y que está haciendo que todo este proceso que yo estoy pasando, que se active, por favor, muéstramelo. Y hice lo que dice el libro. Pedí perdón. Señor, yo te pido perdón por los pecados de mis antepasados. Cabal, como me lo habías dicho y como yo lo empecé a leer en el libro, hice eso. En esa noche me acosté y ahí fue donde empezó todo. Y tuve un sueño. Ya, el primer sueño que el Señor dio fue, o sea, maldiciones pues que venían de mi familia, pues, o sea, de mi abuela en específico. Yo dije, wow, qué increíble, o sea, esto sí es verdadero, esto sí tiene, o sea, sí, porque fue una oración. Yo me arrodillé, le dije, Señor, muéstrame si hay algo. Y sueño esa misma noche. O sea, sí es, o sea, Dios sí escucha todas las oraciones que nosotros estamos haciendo. Entonces ahí es donde vino todo lo que hemos platicado, ¿verdad? Sí, fíjate que te puedes dar cuenta aquí con todos los que estamos. Lo mismo pasó con Byron. A Byron, léete este libro y ¡boom! El Señor empieza a mostrar la maldición en la familia. Y hay algo que yo te dije cuando se vino el sueño de Byron. Yo le dije, no se metan en la casa, porque Dios no nos está dando la autoridad, porque la maldición, aquí no van a poder entrar. Entonces a veces nosotros queremos ir con familiares cuando nosotros empezamos a entender sobre las maldiciones, y a veces queremos ir con los familiares. Fíjese que el Señor me está mostrando de la maldición, libérese usted. No es así, libérate vos. Si Dios te hace ver algo de una maldición de tu familia, es para que vos te liberes de eso. ¿Ya? Entonces yo le dije, no se vayan a meter ahí, ni siquiera vayan a pedir la casa, no sé, no nos metamos ahí, pero vean, involúcrense en liberarse ustedes, porque Dios no nos está dando la autoridad de meternos ahí. Eso fue con Byron. Ahora
con mi esposa estamos viviendo, también ella empezó a leer y cabal, todas las personas empiezan a leer y ¡fum!, empiezan a aparecer los sueños. Exactamente hoy que estábamos leyendo este capítulo, mi esposa se levanta en la madrugada a leer el capítulo y tiene un sueño que ya Dios le está mostrando ciertas cosas, y a veces como que dice uno, muestra esta maldición, pero en el caso de mi esposa, sí, Dios como que da la oportunidad de decirle, hey, es para ti, pero también es para las demás personas. Puedes meterte, puedes ir y decir. Por eso es bien interesante que entendamos. Te puedo mencionar otro ejemplo. También hace como 3 años había un joven conmigo que quería irse, la verdad, no quería estar, porque es lo que yo digo, cuando viene la luz de Dios, Dios lo que va a hacer es querer ordenar, pero a mucha gente no le gusta que Dios ordene la vida. La gente quiere que Dios haga lo que ellos quieren y que Dios obre a través de como ellos quieren. No entendemos que así no es. Dios va a hablar a su manera. Si querés liberación, Dios te la puede dar, pero va a ser a su manera, no va a ser a la manera de nosotros. Entonces viene este joven y no me había dicho nada, pero viene y Dios me da un sueño a mí. Entonces Dios me muestra todo lo que este joven estaba pensando hacer. Él estaba conmigo en Chiquimula y me muestra el Señor que él lo que quería hacer era regresarse para Esquipulas. Ellos tenían un negocio aquí que había estado desde hace años con su familia, un local de venta de ropa, pero el Señor me muestra que arriba del local había un puma. Cuando yo me despierto, el Señor me dice, esto es lo que Él quiere hacer. Me dio el plan de la cabeza de Él. Entonces yo lo llamo y le digo, yo ya sé qué es lo que vos querés hacer. Vos querés hacer esto, te querés regresar y hacer esto, pero te voy a decir algo, ese negocio de tu familia está tomado por demonios y no vas a poder hacer nada. Aunque vos querás invertirle al negocio, no vas a poder prosperar, porque ese negocio está tomado por demonios. Demonios que tu propia familia le dio derecho. Y cuando uno ve la historia de la familia, sí, la mamá hacía brujería, los abuelos hacían brujería, ¿me entendés? Entonces es importante entender que nosotros no nos podemos meter a regiones donde están tomados por Satanás. Podemos ser libres de ellos, pero no podemos, sí. En muchos años atrás se daba que la iglesia empezaban a conocer este tipo de información y vamos a hacer guerra espiritual, y se metían a áreas donde no les era permitido. Y sabes una cosa, terminaban endemoniados, terminaban destruidos, o querían ir a liberar a una persona y la persona nunca se liberaba y hasta se burlaba de ellos, porque nunca Dios te envió a eso, ¿ya? Entonces es importante conocer el ámbito espiritual, cómo se mueve, y que te puedo mencionar otro ejemplo. Igual en los años atrás fue donde cabal, cuando vos veniste, fue donde yo estaba viviendo todo esto. Había otro hermano de la iglesia que su casa había sido siempre, o sea, yo lo conocía a él desde que yo era niño, te podría decir. Y conocía al pastor que estaba trabajando y siempre era obra de hechicería, demonios y todo ese rollo. Cuando ya viene y se queda conmigo y yo ya entro como su pastor, a mí el Señor me lleva en un sueño a conocer toda su casa. Y su casa estaba destruida, oscura, las láminas para abajo. Y yo le digo, hermano, salga de esa casa. Esa casa se la había dejado su mamá. Y yo no sé cómo, pero estaba súper endemoniada la casa, tomada por demonios. Y yo le dije, salga de esa casa, véndala, ¿verdad? Y esa es otra cosa que tenemos que entender. Pero ¿cómo va a vender algo maldecido? No, porque está maldecido para vos, porque los derechos vienen de tu familia. Para otra persona puede construir ahí, le va re bien, no le pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el problema es con tu generación, los derechos que tu familia le entregó a los demonios, al diablo, a las potestades. Entonces, esta persona, mi consejo fue, hermano, salga de ahí, porque lo que Dios está mostrando es que ese terreno ya está tomado. Usted decía, pero es que tanto así.
Sí, así es. Están tomadas las regiones. Ahora tenemos que entender, llevémoslo un poco más generalizado. Hay pueblos entregados a demonios, a potestades. Y no solo potestades de maldad, sino potestades de religiosidad. Y tenemos que entender que se tiene que levantar una iglesia, nos tenemos que levantar muchos creyentes, no solo que, ay, sí, vamos a ir a hacer guerra espiritual. No, la mejor guerra que nosotros podemos hacer es liberarnos a nosotros mismos y empezar a levantar una generación que quebrante las maldiciones, no solo en oración, sino en actitud. Vivimos en pueblos demasiado con demasiada envidia, con demasiado rencor, con demasiado resentimiento. Y si ustedes se van a dar cuenta, el libro dice, una de las cosas por las cuales, una de las fuentes o causas de las maldiciones son los rencores, los resentimientos, el odio. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que entender que si un pueblo se maneja así, imagínate cuánto derecho esas regiones les han entregado a Satanás por generaciones. Y yo me meto una deuda porque yo tengo envidia que aquel tiene eso, y no sabes que te estás metiendo a darle derechos a potestades que manejan esos ambientes en las regiones. Entonces nuestra mejor pelea no es ir a orar y subirnos a los montes y hacer guerra espiritual como lo hacían muchos creyentes del pasado. Nuestra mejor pelea es nosotros quitar todo resentimiento, quitar toda envidia, quitar todo odio, y eso pasarlo a nuestros hijos, esas actitudes. Ahora, y mucha gente lo que hace es primero la oración y nunca tocaron este punto, la acción. Nunca dijeron, no, pero nosotros tenemos que dejar de envidiar, tenemos que dejar de chismear. Entonces se subían a los montes a hacer aquellas grandes vigilias y a pelear, pero cuando regresaban a sus casas seguían siendo los mismos. No hubo efecto. Solo para añadirle un poquito a eso, porque sí me llamó la atención esa parte también. En otros podcasts hemos hablado también de eso, de tener cuidado de no volverse uno demasiado espiritual, creyendo de que, bueno, la culpa se la voy a echar toda a esa maldición, la culpa y nada. Voy a leer textualmente esta parte que me llamó la atención, que va amarrada directamente con eso. Dice, Josué experimentó las mismas dudas y temores que nosotros cuando viene alguna catástrofe. Comenzó a llorar y a lamentarse ante el Señor igual que nosotros. Cuando algo anda mal, ¿a quién culpamos? A Dios, por supuesto. Lloramos y nos lamentamos. Le pedimos a nuestro pastor y a todos los demás que oren por nosotros. Jamás nos detenemos a pensar que el problema está en nosotros, no en Dios. Entonces yo siento que esa parte se vuelve a mencionar, como te digo, hiciste mucho énfasis en eso la última vez que hablamos, de que sí, hay que estar consciente de estas maldiciones, hay que estar consciente de esto, pero también hay que estar consciente que mucha de la responsabilidad que se requiere para también salir adelante es una cosa también nuestra. El de constantemente analizarnos, el de constantemente trabajar en nosotros, el de pedirle a Dios, no solamente sácame de aquí, Señor, déjame ver qué es que lo que me tiene aquí para poder salir de aquí, ¿no? Exactamente lo que estamos hablando. Antes creíamos que la guerra espiritual más poderosa que nosotros podríamos hacer es irnos a los montes, irnos a los parques de las ciudades a hacer guerra espiritual. Y regresaban a las casas a dormir, a endeudarse, a chismear, a seguir caminando en envidia. Nuestra mejor guerra es cambiar nosotros. Si te das cuenta que tenés pobreza en tu familia, no te metas a deuda. Te voy a decir algo, es impresionante, pero mira,
El Señor me empieza a enseñar a mí y me dice, mira cómo actúa una maldición. Mira cómo actúa una maldición. Y me pone a una familia cercana. Esta familia está compuesta de 4 hermanos. Y empieza con los papás de estos 4 hermanos. Empezaron a ser exitosos y de repente quiebran por meterse a deudas. Estoy hablando de años, conozco esta historia desde que era niño. Pero hasta este momento el Señor me empieza a hacer, en estos años atrás me empieza a visualizar, mira cómo trabaja la maldición. Y entonces me dice, miran a estos 2 padres de familia, quebraron. Nunca más se volvieron a levantar. Los hijos se casan. 2 de estos hijos caen en unas deudas impresionantes que destruyen a su familia. Uno de los hijos se vuelve profesional, muy exitoso, se casa con una persona muy exitosa, de mucho dinero, pero él le ha tocado pagar la mayoría de las deudas de sus otros 2 hermanos. Mientras que los papás nunca lograron levantarse y tienen terrenos por vender y tienen muchas propiedades, pero nunca se mueve nada. Nunca llega eso a cerrar un negocio ni nada. Y está llegando el fin de sus días y nunca vieron un levantamiento. Nunca vieron un rompimiento de esa maldición. Te voy a decir algo, ni saben qué es maldición, porque lo más tremendo de todo esto, que son cristianos. Y gloria a Dios, amén, aleluya, y que sí, que no sé qué. Ponte a trabajar. No te la lleves de tan cristiano. Empieza a orar, Señor, quebranta esta maldición. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué persigue a toda la familia hasta el día de hoy? Porque a las personas que se metieron en deuda les siguen pagando las deudas para que la gente no tenga que hablar de ellos. El qué dirán, el que nosotros vivimos. Déjenlos que caigan en deudas, que les cierren las puertas de los bancos. Y estas personas que deben, dejen de meterse a préstamos, pídanle a Dios. Dios te puede liberar, pero los bancos siempre van a estar. Entonces yo cuando veo a esta familia digo, ¡qué tremendo! Las maldiciones no son un juguete. Cuando nosotros nos ponemos a leer estos libros, como estamos hablando, mi esposa empieza a tener sueños, todos empezaron a tener sueños ahorita que empezamos a leer este libro. No es un juego cuando nos metemos a hablar de las cosas espirituales. Si usted está oyendo, hey, tenga cuidado. Si no cree en todo esto, mejor apague el video y quédese creyendo lo que usted cree. Pero si usted está entendiendo algo de parte de Dios, hey, póngale atención y no lo tome como juego. Porque esta familia, yo tengo 40 años de conocerlos, mi edad. Y a mis 40 años le digo, Padre Santo, esta gente se va a morir bajo maldición y nunca probó las bendiciones tuyas, aunque todos los domingos están, aquí estoy, Señor, Padre. Y el Señor dice, es que no te puedo liberar porque no entregas, no entendés. O sea, imagínate qué importante es esta información para las personas. Nosotros, por eso es de que no podemos meternos a lugares donde no debemos, pero sí debemos meternos cuando Dios, y estamos entendiendo todo esto, hey, hagan algo, pero no solo es de irse a las montañas a orar, no solo es de clamar y ponerse en ayuno, no, cierra las puertas con conductas. Bueno, muchas familias están tocadas, por ejemplo, si te das cuenta, hay muchas familias que de repente, fíjate qué curioso, los papás juntos y van a morir juntos, pero todos los hijos separados, con 2, 3 matrimonios. Yo he visto eso, bastante. Las maldiciones empiezan a ser más fuertes en cada una de las generaciones. Y una de las destrucciones de las maldiciones es la inestabilidad matrimonial.
Porque de la inestabilidad matrimonial viene una destrucción social. Porque estos niños empiezan a formarse, no se forman, estos niños empiezan a ser deformes para una sociedad, sin tener la figura paterna como tal y sin tener la figura materna. Y aunque la mamá diga, no, a mí Dios me ha bendecido para hacer la figura de paterna y materna, no, tú eres mujer y jamás vas a poder funcionar como figura paterna. Pero esa es una de las destrucciones de las maldiciones, la disfunción matrimonial para la formación de una sociedad de la cual nosotros ahora estamos viviendo ya los frutos. No se le puede decir nada a la juventud de ahora. Son jóvenes haraganes, son jóvenes mediocres, no respetan, no tienen autoridad sobre sus vidas. ¿Ya? ¿De dónde viene todo eso? ¿Cuántas familias, nosotros en nuestra región, cuánto destrucción matrimonial hay desde hace años? Desde hace años vemos aquí jovencitas salir embarazadas. Pero cuando tú vas a ver la familia de esas jovencitas que a sus 13, 15, 16 años salieron embarazadas, sus papás están separados o viven un infierno en sus casas. Todo eso es obra del enemigo, eso no puede ser obra de Dios. ¿Ah? Por eso es que nosotros necesitamos pedirle perdón a Dios de nuestros pecados, porque el pecado destruye. Y aunque no lo quieras ver, cuando tú volteas a ver a tu familia, te das cuenta, o cuando tú volteas a ver a tu sociedad, te das cuenta qué destruida está. Porque le hemos entregado derechos a Satanás, que él pueda hacer con nosotros lo que él quiera. Bueno, si usted dice, no, pero eso no es así, bueno, arregla tú la situación pues. Levántate tú de la pobreza pues, quiero ver si puedes. Y ahí está que cuando tú te empiezas a levantar, ¡pum!, en tu negocio se arruina un aire acondicionado. A comprar el aire acondicionado y me chocan el carro y se me funde el carro y usted dice, no, pero ponle atención a esas cosas. Esas son maldiciones que están sobre ti. Claro, bueno, si te dormiste en el camino y te fuiste a estrellar, ay, sí, la maldición, no. Pero hay muchas cosas que suceden, que están sucediendo. Por eso, levántate tú, pues. Porque hay mucha gente que no le gusta creer en esto, o sea, no le gusta oír esto, porque de alguna manera la verdad empieza a molestar. Hay mucha sociedad, mucho pueblo de Dios, cristianos, que ya se fueron a refundir en un cajón que le llaman iglesia. Pero entonces yo siempre les digo, bueno, si tú tienes la verdad, si tú no crees en lo que yo estoy diciendo, levántate de ahí donde estás. Pero no te das cuenta que llevas 20 años de ser cristiano y vivís en la misma pobreza en la que entraste. Explícame eso. Explícame cómo tú, que eres cristiano, que tienes 20 años, 15, 10 años de estar en una iglesia, tus hijos están desmadrados. ¿Cómo te explicas eso si Dios nunca promete eso para nosotros? Algo debe de estar mal. Algo tuvo que no haberse hecho. Y por eso es que yo no me gusta la religión, porque la religión, los evangélicos no tienen frutos. ¿Qué es tener frutos? Alice, tú y tu familia son un fruto de un verdadero evangelio, donde no hay nada más que orar, hay que poner las manos en la obra, en cambiar conductas. Porque eso es lo que nosotros hemos trabajado con ustedes. Y Dios ha trabajado contigo. De hecho, el sueño fue, no. Cuando Dios me habló que tú me ibas a hablar a mí, me mostró esa mujer toda paralítica. Pero yo quiero hablar con usted no por esto, sino por lo de adentro. Dije yo, sí, pues lo de la enfermedad rápido él lo soluciona. Pero la conducta, pero las maldiciones que son internas, pero se trabajan con conducta. Entonces la iglesia no es fructífera. Te vas a meter a las iglesias de hoy en día, ahí está la gente más pobre
están las iglesias. No debería de ser así. Hay iglesias que llevan años tratando de construir templos y no lo logran. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no somos el pueblo de Dios, pues. No somos los que deberíamos demostrar la bendición, pero sí te va. Pero los pastores les gusta estar publicando: este año es tu año. Este año Dios te va a levantar. Hermano, nosotros no podemos vivir del buen sentimiento de un pastor. ¿Entienden eso? Por los buenos deseos de un pastor no se va a quebrantar tu maldición. Por los buenos deseos de un pastor que te esté publicando: sé que Dios te va a levantar, este año vas a prosperar, este año será de rompimiento para tu vida. Gloria a Dios que fuera así. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que no solo tenés que oír la palabra, tenés que tener a alguien que te diga: papadito, deja de haraganear, papadito, deja de meterte a deudas, papadito, orá, papadito, levantate, papadito, deja de ser así, deja de chismear, deja de ver pornografía, no vas a salir de ahí. Aunque el pastor te esté dando la profecía de profecías, nunca vas a salir de ahí hasta que realmente tú te pongas a trabajar en tu interior y a quebrantar maldiciones y decirle: Señor, pues muéstrame, aquí estoy. Por eso al día de hoy vemos iglesias que son pobres en todo sentido, no solo de dinero, sino de conducta. Los cristianos de hoy en día son los más egocéntricos, creídos que puede haber en la sociedad. Terribles. Las familias, miren, los problemas más cardíacos dentro de las familias son en los mismos cristianos. Es increíble. Cuando tú salís a la calle, ves familias que viven tranquilos, en paz. ¿Y cómo aquellos pasan peleándose? Porque ahora le voy a decir al pastor: ay, usted, ay, baterista, al pastor le voy a decir cómo te comportas. Imagínate, ¿me entendés? O sea, por eso, mucho ojo con lo que estamos hablando, porque la guerra espiritual se hace más con las actitudes que con decir. Usted puede ir a orar a las 5 de la mañana todos los días a su iglesia. Si usted no cambia su casa, nada la va a cambiar. Si usted no hace limpieza en su casa, nada va a cambiar. Nadie va a ir a hacer limpieza en su casa por usted. Pero nos queremos creer así. O usted quiere seguir viviendo en ese garrafal vida que lleva la gente. Porque ¿sabes qué? Somos buenos para tener una disciplina que a las 4 de la tarde nos juntamos con aquella amiga donde vamos a apelar a todos los que se nos vengan a la mente. Estás metiendo, le estás dando derecho. La murmuración le da derechos al enemigo, porque la murmuración y el chisme siempre van a provenir de la envidia, del resentimiento. Nunca provienen de algo bueno. Amén. Pues sí, ahorita hemos hablado varios ejemplos pues que nos has mencionado, que pues a la larga yo creo que abren a la luz tal vez muchos pensamientos que tal vez la gente tendrá en este momento, pero yo creo que sí es importante que nosotros hablemos con respecto a cuáles son las causas de estas maldiciones, porque realmente aquí hemos mencionado varias, pero no sabemos pues de la causa real de esto, y entonces voy a leerlo literalmente como dice acá. Entonces, entre una de las causas que ellos mencionan, por ejemplo, es la herencia. Y entre la herencia ellos mencionan lo que es los pecados de los antepasados, los juramentos no cumplidos a Satanás, la aceptación por parte de los antepasados de maldiciones sobre la vida de sus descendientes, el continuar en los pecados de los antepasados. Otros de los que ellos mencionan también como causa es la relación con cosas inmundas e impías, por ejemplo, como traer objetos maldecidos a la casa o al trabajo, manipular cosas inmundas, dar honor o divinidades malignas, seguir modas demoníacas. Otro que mencionan también es, por ejemplo, la violación de los derechos territoriales, como por ejemplo tocar territorio de Satanás, enfrentarse a Satanás sin antes ser autorizado específicamente por Dios, como mencionabas anteriormente,
vivir en un lugar inmundo o maldecido, vivir en una vivienda inmunda o maldecida. Otro que se menciona también, por ejemplo, es la celebración de ritos demoníacos. Y aquí se menciona principalmente lo que es por medio de dibujos ocultistas, a través de la esfera de los espíritus directamente, por medio del uso de objetos personales, por el apego a animales y mascotas, a través de regalos que han sido maldecidos. Otro que se menciona también como causa son las distintas situaciones y acciones, por ejemplo, como ridiculizar a Satanás, ¿verdad? También, por ejemplo, por participar de comida sacrificada a los ídolos, por medio del odio, la envidia y las palabras hirientes, por circunstancias fuera de nuestro control o por incumplidas promesas hechas a Dios. Yo sé que en el podcast pasado ustedes mencionaban pues, que también es importante pues, que la gente leyera este libro, ¿verdad? Para poder tener una noción amplia pues, de qué es lo que se está platicando, pero yo creo que es muy importante mencionar acerca de cuáles son las causas, porque pues aquí estamos mencionando como varias experiencias, varias cosas pues que han sucedido, que nos ayudan pues como a tal vez enfocar o aterrizar en algunas de las cosas que mencionamos ahorita acá, pero sí es muy importante pues que todos sepamos de cuáles son las causas de estos problemas. Sí, exacto. Hemos ya tocado algún tipo de las causas, como por ejemplo estas que decía yo sobre el odio, la envidia y las palabras hirientes. Son causas que entregan derechos a Satanás. Por ejemplo, si tú te juntas una tarde a tomar café con una persona, tú ya sabes que esa persona, miren, nosotros ya sabemos con quién se chismea, ¿no? Te tengo que contar algo. Huye de esa plática, le estás entregando. ¿Sabes una cosa? Hay un dicho que dice que cuando escupes para arriba, en la cara te cae. Respecto a eso yo podría hablar de muchas experiencias, pero yo digo, a veces los dichos parecen muy humanos, pero se convierten en espirituales. Yo he visto mucha gente donde, por eso la palabra de Dios incluso, digamos, paralelo, digamos más o menos a ese dicho, la palabra dice, no juzgues, porque en lo que tú juzgas, tú vas a ser probado. ¿Ya? Y a veces aquí, por ejemplo, los chismes de nuestra región, ¿cuál es? Ay, aquella se metió con aquel usted. Ay, mire, qué prostituta. No lo dicen así, obviamente, pues, pero mire qué prostituta se metió con aquella. Ay, yo no sé cómo es capaz. Cuidado, porque hay una ley que aunque tú no la conozcas, dice que tú vas a ser probado en eso. Y yo sí he visto cumplirse esa ley. Y de repente esta persona que criticaba tanto a otras personas por andar metiéndose con otra persona, cae también en el mismo pecado, porque le abriste puertas a través del odio, de la envidia, de estar hablando con palabras hirientes. Hey, ojo, hablando de las fuentes y las causas, por ejemplo, pecados de los antepasados. Esa es una de las causas principalísimas que mencionábamos, por ejemplo, el pecado del papá. El papá adultera, fornica, le entrega derechos porque un papá ante los ojos de Dios tiene la autoridad de él sobre esa familia. Pero cuando se habla de la autoridad, no se está hablando de autoritarismo, se está hablando que nosotros en nuestra familia somos los que gobernamos, somos los que tenemos las llaves de las puertas para que nuestros hijos sean bendecidos o maldecidos. Eso es autoridad. Entonces, si tú y yo, o vengo yo y te engaño a ti, yo le abro esta autoridad, infringe la ley de Dios. Y le abro las puertas a cualquier cantidad de demonios para que caigan sobre nuestros hijos. Yo lo entiendo perfectamente. Tentados vamos a ser, tanto mi esposa como yo vamos a ser tentados. Todos ustedes van a ser tentados. Es mentira, por muy santo que usted quiera creerse, todos vamos a ser tentados.
porque el diablo siempre va a buscar la manera de que tú peques, y con tu pecado él obtiene el derecho de entrar a tu familia por generaciones. Y a veces ustedes tienen a sus papitos y a sus mamitas, ay no, mi papá es cierto, mire, él pecó, pero él se arrepintió, y sí, pero no te diste cuenta que él abrió las puertas, y si él no pidió perdón, no hace los procedimientos, ahora tú tienes que pedir: Señor, sobre mi familia hay adulterio, hay fornicación, perdona el pecado de mis padres. A mí me ha tocado mucho joven que viene donde ellos mismos me dicen: sí, es que fíjese que mis papás hacían brujería, es que mis abuelos eran brujos, y yo me recuerdo que a mí me llevaban a hacer brujería. Tú sabes, entonces tienes que pedir perdón: Señor, perdona los pecados de mi papá, porque ¿cuál es el pecado de la brujería? Idolatría. El pecado de irse a buscar los ámbitos oscuros. ¿Me entienden? Por eso es que, y estas son las maldiciones que son porque nosotros le damos derechos al enemigo y a sus secuaces de poder entrar en nuestras familias. Por eso es que nosotros deberíamos decir, en la parte del libro dice, nosotros deberíamos de preguntarle a nuestros padres. Sería bueno que nosotros como padres incluso le contáramos a nuestros hijos de cómo nosotros fuimos. Qué bueno sería que nuestros padres nos dirían: mira, la verdad de que yo era así, 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 cometí estos errores para saber por dónde es que nosotros vamos, porque vamos en esa misma línea. Por ejemplo, vamos a tocar otro. Continuar con los pecados de nuestros antepasados. Sí, pues, es que, y saben una cosa ustedes, que nosotros vivimos en una sociedad tan horrible, tan machista. Este salió igual a mí, ¿ve? Le gustan las mujeres, ¿ve? Este no es hombre de solo una mujer. Y fanfarroneamos con eso. No nos damos cuenta que esa maldición va a destruir generaciones por generaciones. Hey, ¿por qué nos convertimos en una sociedad tan perversa de aplaudir eso como que si eso estuviera bien? Eso es un pecado. Eso es continuar con el pecado de nuestros antepasados. ¿Y dónde está tu abuelo? Terminó solo, triste, abandonado. ¿Cómo terminó tu abuelo? Así quieres terminar. Una persona que vive con varias familias nunca es feliz. Es feliz en el acto. Es feliz porque se puede meter con una y con otra, con una y con otra, con una y con otra. Es feliz en el acto sexual, pero no es feliz en su vida. Es la persona más amargada que puede existir. El fin de sus días, ¿con quién se queda? ¿Con qué familia? Los hijos medio lo quieren, medio. Es que mi papá es así. Así quieres terminar. Lo peor es de que aplaudimos eso. No podemos continuar. Es que mire, mi mamá tiene un empacho, pásale el huevo. Deja de esas prácticas. Tenemos que dejar esas prácticas. Si nos reunimos en familia, ¿y para qué? Y cuando tú te reúnes con tu familia, ¿a qué se reúnen? ¿A bendecirse? ¿A decir, necesitas ayuda? Nosotros te podemos ayudar. Sí, yo compré cuántas hectáreas, ahora ya tengo vacas, ahora ya tengo pistola, ahora ya tengo. Se reúnen a fanfarronear. Escucha, tienes que abrir tus ojos y estás siguiendo con el mismo procedimiento. Qué bueno que nosotros entre familia nos reuniéramos. ¿Y cómo te está yendo? Qué bendición. Si necesitas ayuda, contás conmigo, porque somos familia. Caíste en deuda, yo te levanto. ¿Cuánto necesitas? Eso sí es unión. ¿Me entienden? Aquellos se van a casar, reunamos entre todos y le pagamos la mitad de la boda. Eso es familia. ¿Quién hace eso? No. ¿Cuántos quisieran eso? Digan amén, amén. Sí, ¿me entienden? Un respeto a una familia donde jóvenes puedan decir: no, muchacho, yo cuando voy a donde familia,
mi familia sí me corrige por mi bien. Pero una familia que esté esperando un jovencito y vos, ¿y qué? ¿No tenés novia vos? ¿Qué está pasando ahí? No, hombre, tenemos que cambiar nuestra cultura. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, dejar de continuar con la manera de vivir de nuestros antepasados. Metete a deuda vos. Es que si no te metes a deuda, uno nunca se levanta. Esa es la peor estupidez que puede haber en la vida, es hacerle caso a esos tipos de consejos. ¿Me entienden? No podemos continuar en los pecados, pero cuando se oye pecados, como la gente siempre, el pecado es fumar, chupar, mujerear y no, pecado también es seguir con una conducta que cuando tú te reunís con tu familia es a chismosear de la gente. Eso es un pecado. O en la misma situación de que no, aquí nosotros vamos a morir siendo evangélicos, aquí vamos a morir siendo católicos. No, conoce a Dios. Estás oyendo una palabra diferente, no te puedes quedar ahí. ¿Estamos? Quiero tocar, por ejemplo, hay cosas tan importantes, por ejemplo, el apego a animales y mascotas. ¿Cómo así? Miren ustedes, aquí tuvimos palpable, visible, real. A una persona le regalan un perro y este perro empieza a enfermarse y esta persona empieza, ay, pobrecito el perro, ay, que no sé qué. Pues yo solo miraba de lejos y es que fíjese que se me enfermó el perro. Vaya, pero llévelo donde el doctor y ya estuvo. Hasta que una vez esta persona deja de asistir a la iglesia y digo, bueno, ¿y qué pasó con esta persona? Dice, es que, mire hermano, mire pastor, nosotros no le queríamos comentar, pero es que a nosotros no se nos hace muy coherente lo que él está haciendo, porque fíjese que él cuenta que él casi ya no come, que él le compra pollo campero al perro y que la refri está topada de comida, pero para el perro. ¿Y ustedes por qué no me habían dicho? En ese mismo momento yo me levanto, me voy a la casa y le digo, mire, le voy a sacar a ese su perro de la casa. Ese pobre perro usted lo tiene endemoniado, porque no es el perro que se endemonia, sino que los demonios empiezan a ver dónde es que pueden destruirte. Y esta es la misma persona que yo le había dicho, salga de esa casa porque esa casa está tomada por demonios. Saco al perro y no reaccione, no, pero es que pobrecito, reaccione. Miren la situación que está. Era una situación terrible, todo lo podíamos ver. Y entonces saco al perro, lo llevamos. Miren, les dije yo a Luz, vamos a ir a soltar a este perro porque yo sé que Dios se va a encargar de ese perrito, porque yo no sabía qué hacer. Pues usted dice, ay, qué pura lata usted con el perrito. Ya lo quisiera ver a usted en esa situación, pero a mí me importaba más la persona, pues, de ver cómo y ese animal era un loco. Miren, se le metía aquí a uno, era una cosa tan extraña. Yo les dije, y los jóvenes iban en el carro conmigo, ustedes van a ver. Cuando yo suelte a ese perro, ahí van a ver que ese perro va a ser normal completamente. Ahí van a ver. Se bajaron, lo bajan y le dije, suéltelo, no vayan a hacer nada, suéltelo. Y lo pusieron. El perro se levanta como nunca lo habíamos conocido. Tranquilo, empieza a caminar, pum, y se empieza a desaparecer entre nuestros ojos. Hay jóvenes aquí que lo vieron. Fíjense. Yo no estoy contando cuentos. Y usted va a decir, pero sí, hey, tengan cuidado, porque a veces los animales son el pleito de la casa. Ojo, tengan cuidado. Los animales empiezan a ser el pleito de la casa, empiezan a crear discordias. Cuando un animal ya no está cumpliendo con su función de ser doméstico y de acariciarlo y de todo eso, porque es una creación de Dios, tenga cuidado, porque usted mismo está provocando que a ese pobre animal se le metan demonios, porque ya vio el enemigo que a través, ¿por qué no lo cuidan? Es que no sé qué, y empiezan los líos y los pleitos. Porque es que yo tengo que ir, y de repente empieza la gente a atender más a los perros que a los hijos. Ojo con eso, está más atento del perro, puede dejar el teléfono a un lado porque tiene que ir a bañar y a darle a comer a los perros, pero no puede dejar a un lado el teléfono porque tiene que ver a su hijo. Y ojo con eso.
Son fuentes donde nosotros podemos ver esa manifestación de demonios y entregarle derechos al enemigo para que pueda dividir. ¿Ya? Ya hablamos sobre tocar territorios de Satanás. Cuando Dios me muestra, ahí no te metas, yo no me meto. Yo no me meto porque no me ha autorizado el Señor. Todo el ambiente espiritual se maneja a través de la autoridad. Y la autoridad solo la tiene Dios para darla. Y usted dice, ¿por qué está haciendo esto? Porque Dios ya me puso a mí a hacer esto, saca al aire esto, por favor. Entonces yo ya no me preocupo. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado la autoridad para que muchas personas puedan obtener esta información que no se está hablando. Están oyendo, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar. Hey, por favor, pastores, gente que la gente lo tiene como principales líderes de alguien que les puede, háblenle la verdad, miren a sus pueblos, están metidos en pobreza, no salen, dejen de pedirles ofrenda, enséñenles conducta, dejen de pedir diezmo, enséñenles conducta y van a ver cómo todo va a cambiar en sus propias iglesias. Amén. Podríamos indagar un poquito más, pero es bastante extenso si nos ponemos a hablar de cada una de las fuentes, pero como decía pastora, mi esposa, usted puede comprar el libro se llama Maldiciones sin quebrantar de Rebecca Brown. Amén. No sé si hay una cosa más por agregar acerca de este tema. Yo creo que algo que me llamó la atención la última vez, creo que lo mencionamos como ejercicio, creo que antes de grabar también lo habíamos platicado. A mí me ha servido mucho. Y ojo, no es en cuestión de juzgar a nuestra familia, porque también siento de que al principio, no sé si alguien más lo experimentó, me dio como un poquito de culpa de indagar en la familia, de decir, porque prácticamente ahí estamos apuntando, aquí miro esto, aquí miro aquello, pero era un ejercicio para de verdad ver qué de eso traigo yo que pueda estar relacionado también a esto, ¿verdad? Sí. Lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que liberar un poco nuestra mente de ese pensamiento de estamos juzgando a nuestra familia, estamos indagando en qué tenemos que ser libres. Yo esperaría que toda la gente entienda que si tú estás viendo esto, no vayas con tu familia de primero, velo para ti, ser libre tú de primero y pídele a Dios que en un momento te conceda la oportunidad de poder ministrarle esto a tu familia. Exacto, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, porque te puedes decir, ay, mírate este video y mira, y nos alarmemos, lo que hablaba yo en el primero. No, yo no quiero alarmar a la gente y, ay, estoy bajo maldición y tengo demonios. Usted ha vivido así toda su vida. Solo atienda nuestra voz y empiece a hacer los procedimientos, empiece a pedir perdón. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Dios le va a hablar en sueños. Lastimosamente los hermanos del video no pusieron en el primer video los teléfonos. Espero que hoy sí se recuerden de poner los teléfonos. Usted puede mandar ahí sus dudas, incluso sus preguntas, o puede contactarnos a nosotros si usted empieza a tener sueños y nosotros le podemos guiar. Nosotros tenemos años de estar pues en este ambiente, liberándonos de maldiciones, cambiando actitudes que van a liberar de maldiciones. Entonces, es importante que entendamos que lo primero que lo que Dios va a hacer es lo que estoy hablando en las prédicas, conocernos a nosotros, pero conocernos a nosotros nos va a llevar a conocer a nuestra familia. Aquí hay una persona que cabal en esta semana me hablaba y decía, mire, Dios me mostró en mi casa y yo vi a uno de mis hermanos adentro. Sí, es que ahora lo que vas a tener que empezar a ver es ya no ver, ay, sí, la maldición de aquella familia, no. Tu trabajo es ir a tu familia y empezar a sacar los detalles, porque eso te va a liberar de primero a ti y ojalá Dios te permita también llevarle esta información a tu familia y que tus hermanos, tus hermanas sean libres con los mismos procedimientos que hemos seguido nosotros. Bueno, otra de las cosas claves que yo vi en este capítulo es que menciona 3 clases de maldiciones. Dice que la primera, hay maldiciones enviadas por Dios.
La segunda son maldiciones enviadas por Satanás y sus servidores con el derecho legal de maldecir. Y la tercera es maldiciones enviadas por Satanás o sus servidores sin el derecho legal de maldecir. ¿Cómo es? O sea, a mí sí esto me impactó muchísimo porque normalmente, o sea, lo que nos da la lógica, ¿verdad? Que cuando uno habla de una maldición, o sea, lo ve siempre por el lado malo, el diablo, la gente que me tiene envidia, que me tiene, ¿me entendés? O sea, todo lo vemos por parte de Satanás, pero también hay maldiciones enviadas por Dios, ¿verdad? O sea, tal vez nos podrías explicar un poquito de esto. Sí, el libro menciona ahí el ejemplo del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel va a pelear y al final, ¿cómo era el nombre? Acán agarra, Dios le dice, van a pelear, pero no vayan a agarrar nada de lo de ellos. Todos los utensilios y todo, no vayan a agarrar nada. Yo no quiero que ustedes agarren nada de ellos, pero viene Acán y toma del pueblo, desobedeció. Eso es desobediencia. La desobediencia a Dios te puede acarrear maldición. Al día de hoy yo puedo ver familias que estuvieron en iglesias donde yo estuve y ellos nunca quisieron obedecer a la autoridad y cayeron bajo maldiciones que el día de hoy las deudas los arrastran. Llevan 40, 30, 35 años bajo una maldición de pobreza por no querer obedecer la voz de Dios. La gente, y ese es un tema terrible de tocar, pero yo estoy hablando y con mi experiencia, sí, el honrar a Dios con tus diezmos y tus ofrendas quebranta maldiciones. Te lo puedo decir yo en mi propia experiencia. Pero ¿sabes dónde yo más lo he comprobado? En la gente. La gente que se opuso a los diezmos, la gente que se opone a las, siguen 30, ahora yo te puedo decir, llevan 35 años diciendo que no, que los diezmos no son de Dios y siguen en una pobreza y nunca se levantan. Siguen con deudas que nunca han podido romper. ¿Me entendés? Ahora para mí es bien, bien evidente eso. ¿Por qué? Cayeron en maldiciones de parte de Dios por su desobediencia. Al igual que el pueblo de Israel, cayó en maldición porque Acán. ¿Y qué culpa tenían los demás? Si usted quiere leer, eso está en Josué 7:1 en adelante, y usted lo puede leer. No lo vamos a leer aquí todo, pero usted se va a dar cuenta que después van a Jai y van a pelear y dicen, no, pues Jai es un pueblo más pequeño, enviemos a los más espirituales, a los mejores hombres que tengamos, y mueren 36 personas a causa de la desobediencia de Acán. ¿Me entendés? Entonces, entiendan para los que me están oyendo, tus propios papás pudieron haber creado maldiciones que ahora tú las estás viendo visibles por desobediencia a Dios. ¿Ya? Por eso hay que, como decíamos antes con Byron, hay que indagar, hay que buscar. Lastimosamente tenemos que ir a buscar en nuestra familia qué hay, porque te puedes dar cuenta que esas maldiciones no vienen de tus abuelos, vienen de tus papás. Por desobediencia. Ahora también nosotros, con toda esta información y con toda la experiencia con que Dios nos habla a través de sueños, que Dios te está hablando a través de estas charlas que estás oyendo, nosotros estaríamos dispuestos, estaríamos hechos para crear bendición sobre nuestras generaciones, no para crear más maldiciones. Entonces tenemos que entenderlo también para nosotros, que nosotros podemos estar en desobediencia y lo que estamos haciendo es acarreando maldición para nuestra familia. Entonces Dios puede maldecir, y te voy a decir algo, wow, terrible si Dios maldice hoy. Terrible si Dios maldice, porque Él puede dejar. Nosotros en la Biblia vemos como también en la iglesia habían dos personas, no me recuerdo el nombre, pero estas dos personas, Pedro, los tuvieron que sacar de la iglesia. Y dice, los entrego a Satanás, dice.
¿Me buscan ese versículo, porfa? ¿Encontraron el primero que les dije, no? ¿No? Malas concordancias tengo yo aquí. Hay una parte donde dice que la justicia de Dios, ese es el primero que me gustaría que buscaran para dejarlo cimentado aquí. Hay una parte de la Biblia en el Antiguo Testamento que dice que la justicia de Dios es esta, que Él va a bendecir al que Él quiera bendecir y maldecir al que Él quiera maldecir. Pero el que estoy tocando ahorita es donde Pedro habla con estas personas que estaban pecando y no querían componerse, no querían cambiar su actitud, y Pedro los tuvo que sacar de la iglesia y le dice, ahora los entrego a Satanás. ¿Lo encontraste? Primera de Timoteo 1:20. Vamos a buscar aquí. Con esto ya vamos a ir cerrando por ahora. Primera de Timoteo 1:20. Vamos a leer del 18. Dice, este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Esa es una carta que Pablo le hace a Timoteo, porque ya en ese entonces la iglesia empezaba a padecer de problemas. Entonces dice, en la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, dice, para que aprendan a no blasfemar. Imagínense eso. Terrible. Dice, y usted dice, ay, miren, me echaron de la iglesia. Y te voy a contar esto. A este joven que se quería ir de la iglesia, de repente vino un sueño que había tenido su mismo hermano, donde él miraba que este joven se iba de la iglesia y se endemoniaba. Uy, dije yo, porque él no quería cambiar su conducta. Y no entendía mis palabras, no entendía mi consejo. Y se oponía a lo que yo decía y se oponía, y se peleaba conmigo. Y yo ya no hallaba qué hacer. Entonces, de repente viene ese sueño donde él se iba de la iglesia y se endemoniaba. A los 2 días, él vino y me dijo, mira, yo mejor me voy porque yo no quiero aguantar. Pero cuando se va, se pega una endemoniada. Yo no lo viví, pero sus hermanos sí lo vivieron. Hizo unas cosas bien terribles. Su humor era, yo le decía, ¿cómo está aquel? Viera cómo se mira él, se endemonió. Y a veces nosotros no creemos en esas cosas, pero yo sí las he vivido en carne propia. Y a veces no entendemos que el mismo Dios te mete a esas cárceles, el mismo Dios permite. Y ahí dice, hay maldiciones que son puestas por Dios, pero hay maldiciones que no solo Dios le da derecho, no solo te maldice Dios, sino que le da el derecho a los demonios que te ataquen. Es impresionante, por eso lo espiritual, por eso hay mucha gente que no entiende que su declive, que su fracaso es porque muchas veces se diga, yo no creo en Dios. La gente ahora es tan libre de decir, ese Dios usted va a creer en, y tienen hasta charlas para decir, ¿cómo va a ser que Dios mate? ¿Cómo va a ser? Empiezan a hablar de Dios y tu propio fracaso está porque tú, de parte de Dios, tienes una maldición. Porque tú le has dado derechos, tú le has blasfemado, así como Himeneo y Alejandro que le blasfemaron y los entregaron a Satanás. Ten cuidado con eso. ¿Puedes ser libre de eso? Sí, pídele perdón a Dios. Eso es bien fácil. ¿Le pides perdón a Dios? No, Señor, yo creo en ti, perdóname. Pero ya estoy entendiendo lo que Él pasa conmigo. En un momento, en mi ignorancia lo hice. Porque no importa que ella sea ignorante, las leyes del cielo se cumplen con conocimiento o sin conocimiento. Creo que uno de los ejemplos que tal vez no maldición y todo, pero tal vez de lo que yo puedo entender de lo que estás hablando ahorita, ¿verdad? De que cuando a veces Dios permite, creo que uno de los ejemplos más claros en la Biblia es la historia de Job. Ya no era tanto que era maldición del Señor, pero el Señor sí dejó que Satanás lo tocara y todo lo que pasó Job, ¿verdad? O sea que el Señor a veces sí. Mira, no es tanto por esa vía, porque lo que Dios permitió en Job
O sea, sí lo podríamos verlo y podríamos traducirlo como una maldición porque vimos todo lo que le pasa a Job. Pero no, ahí era al contrario, porque Dios lo permitió, porque Dios quería formar algo y le permite a Satanás que le dice, bueno, destrúyele todo, pero no vas a tocar su vida, porque lo que yo quiero es hacer algo con su vida. Por eso el resultado de eso, el resultado del trato de Job fue, oh Señor, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job no hizo nada, ni le entregó derechos a Satanás, ni nada. O sea, por eso lo que le pasó a Job no es una maldición de Dios. Eso fue un proceso de Dios que le enseñó a Job algo. Imagínate si Job era, a mí me impresiona esa historia, porque Job era ya de por sí entregadísimo a Dios. Pero aún así tenía que conocer todavía, para que Job al final de todo diga, de a oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Entonces, ahí en ese punto sí se podría ver, pero no es, porque Job no le entregó derechos ni blasfemó en contra de Dios, sino que llevaba un propósito. Y ahí nos metemos en otro tema y en otra situación de vida donde Dios en la vida de nosotros mismos puede permitir ciertas cosas, pero el fin de eso es sacar algo diferente de Sí, nosotros. es eso lo que tal vez no me expliqué, pero era eso, de que a veces, o sea, esa historia nos demuestra que sí, o sea, que sí, a veces Dios está, sí sabe que te va a tocar Satanás. No es como decís tú, Sí. de que Job no abrió nada porque él era pero sí Satanás Es que tenemos que puede entender, tocarte. incluso cuando nosotros vemos el inicio del libro de Job, dice, y se reunieron los servidores de Dios en el cielo, y entre ellos Satanás. Y usted cree que como antes ponían, ¿verdad? Dios en esta esquina, Satanás en la otra esquina y se van a dar duro. No, hombre, hermano. No, hombre, Dios es el dueño. Si Dios va a destruir, Satanás ya está destruido. Satanás ya está derribado en los ámbitos celestes. El problema somos nosotros que le entregamos, que todavía estamos debatiendo. Nosotros sí, estamos debatiendo entre lo espiritual. Pero Dios no, Dios es el dueño de todo. Satanás es sirviente de Dios. Nada de que Dios le va a dar cuentazos a Satanás y ahora gana Satanás y ahora gana el diablo. No es así. ¿Me entendés? O sea, no. Dios es el dueño de todas las cosas. Por eso es que, ¿dónde vivificamos todo esto que estamos hablando? En nuestra propia experiencia. Dios me manda contigo, una autoridad de parte de Dios. Hago la obra contigo, hace Dios la obra contigo, ¿me entendés? Y tú has visto que todos estos años, aunque no hemos salido al aire, tú has visto todo lo que ha pasado. Y entonces aquí no hay nada que Él pueda detener. Aún hace 2 años atrás yo tuve que cerrar una iglesia por la gente que tenía mucha rebeldía, no quisieron entender todas estas cosas. Tú te diste cuenta de todo esto, de todo ese proceso. Yo nunca le evité a Dios que cerrara las iglesias, ni tampoco, es más, me costó empezar esto de nuevo por la experiencia que había tenido antes, me costó mucho, pero tú viste que nomás nos empezamos a reunir formalmente en tu casa, como un grupo, como una congregación, y al ratito Dios le habla en sueños a Gaby y a Juan Carlos que me tenían que seguir. Es sorprendente. Entonces, eso nos da la seguridad a nosotros de decir, algo está pasando que no es normal. Por eso tengo la autoridad de poder hablar sobre estos temas, porque yo sé que Dios me ha dado esa autoridad y ese respaldo en tu vida, en la vida de todos los que están aquí, para poder hacer lo que estoy haciendo. ¿Ya? Lo voy a decir así, respeto mucho los ámbitos espirituales. Yo no me voy a meter a pelear con Satanás donde Dios no me ha enviado, porque yo solo no puedo pelear contra Satanás, porque aún lo que no entendemos es que no es de ir a pararse y le machucamos la cabeza al diablo. No es así. El diablo es un ángel. Luz Bella se llamaba, por si usted no se recuerda. Él tenía una jerarquía en los ámbitos celestes bastante fuerte. Por eso es la destrucción que causa, es inmensa.
inminente, inevitable cuando le entregamos los derechos a Él, porque Él es la autoridad de lo espiritual en el ámbito de la maldad. ¿Me entendés? Aunque su fin ya se sabe que va a ser la destrucción, yo tengo mucho respeto a los ámbitos espirituales. No me meto donde no me mandan. He tenido la oportunidad de tener amigos que yo sé que están bajo maldición. Y yo digo, Señor, ¿me vas a permitir trabajar? Y nunca me muestra Dios que tenga que trabajar con esa persona. Yo no me meto ahí. ¿Ya? Pero esto sí lo estoy haciendo con mucha autoridad de parte de Dios. Sé que en este mismo momento, aunque la gente no está viendo porque es una grabación, en este mismo momento cuando estamos grabando, Dios está quebrantando maldiciones en nuestra región, en nuestra familia. Por eso nos tenemos que levantar. Quiero cerrar orando. Si ustedes me pueden acompañar, cierre sus ojos ahí donde está. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta noche, esta tarde que nos permites estar aquí. Señor, tú eres el dueño de todo, el que tiene la autoridad sobre todos los reinos eres tú, Señor. Nosotros venimos obedeciendo a tu palabra. Te pedimos que esta voz llegue a cada una de las personas, que las personas que escuchen este video, que escuchen este audio, Señor, sea abierto sus ojos espirituales, que toda maldición sea descubierta, que toda obra de hechicería sea descubierta, Señor, y que tú guíes con tu Espíritu Santo a las personas que tal vez no podemos estar directamente con ellas, que tú las guíes, Señor, para que ellas puedan ser libres, que tú estés en las habitaciones de muchas personas que van a escuchar este audio, Señor, para que maldiciones generacionales sean quebrantadas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, porque es tu nombre el que tiene el poder. Eres tú el que tiene la autoridad, porque este evangelio es tuyo, porque todos los reinos son tuyos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.